Y qué precioso es cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Recuerda lo que dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Y hoy él está sentado a la diestra de Dios y ha recibido cada alabanza, cada adoración, cada gratitud, cada oración. Él ha recibido en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos experimentar aflicción, turbación, pruebas cuando quitamos la mirada del Señor? Cuando tú miras a Cristo, tú te vas a dar cuenta que le has dado demasiada importancia al problema. Y muchos de los dolores y las aflicciones del alma no es otra cosa que haber dejado a Jesús en un segundo plano y haber puesto nuestro problema, nuestro conflicto, nuestra aflicción como lo primero. Y a veces el dolor que alguien te puede causar o una circunstancia puede llenar tanto tu mirada y tu alma que puede pretender robar ese gozo que Dios ya te ha dado. Pero recuerda, vuelve a poner tu mirada en Jesucristo. Vuelve a poner tu mirada en el Señor. La palabra de Dios dice que en Él tú y yo estamos completos. Nada te falta. Mira, cuando la Escritura dice que tú y yo estamos completos en Él, es la única verdad. ¿Qué significa eso? Nada nos falta. Que todos podamos decir en esta mañana, nada me falta. Dile un poquito más fuerte, nada me falta. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Amén. A veces el enemigo quiere poner un sentido de que algo te falta. Sobre todo cuando perdemos algo de este mundo, cuando no tenemos algo que anhelamos, podemos pensar por un momento equivocadamente que algo me falta. Oh, si yo tuviera esto. Oh, si mi esposo cambiara. Oh, si mi hijo, ¿verdad?, fuera respetuoso. Oh, si en mi trabajo me reconocieran. No, hermano, en Cristo estás completo. Amén. Tienes todo lo que necesitas en Él. Amén. Muy bien, el día de hoy quiero, por el pedido de los pastores, ¿verdad? Quiero hablar de esos famosos 5 llantos de José. Quiero hablar de cómo Dios hace una obra completa. Hoy quiero hablarte de la importancia de ser sanados y restaurados. La semana pasada hablamos del perdón, de la reconciliación. Y es que el perdón realmente trae libertad, liberación. Nos libera de la acusación, de la condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Al mundo le gusta señalar al creyente. Y no faltará quien te quiera señalar. Y cuando nosotros fallamos, porque somos todavía carne, somos humanos, alguien te va a querer señalar. Pero recuérdale, dile, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Él ha llevado nuestros errores, nuestros pecados. Por lo tanto, podemos vivir en libertad porque el perdón de Dios ha traído esa libertad a nuestro corazón. Y es importante eso, hermano, entenderlo. Porque cuando nosotros somos perdonados, tenemos que vivir en un sentimiento profundo de libertad. Sin embargo, el pecado siempre deja una cuota de aflicción y de dolor en el corazón. El alma humana, hermano, en el alma humana se desarrollan las más grandes batallas. La palabra de Dios dice que en el alma del hombre se desarrollan estas batallas, y Dios quiere darte victoria en esas batallas que tú tienes. Por esta razón hoy quiero hablar un poquito más sobre la experiencia que tuvo José, porque lo que él vivió realmente fue terrible. Todos sabemos lo que él vivió. Él vivió el desprecio de sus hermanos, fue vendido como esclavo y él tuvo las suficientes razones para vivir una vida amargada, pero él decidió perdonar de corazón. Ahora, sin embargo, el
el dolor que produjo en su corazón necesitaba una obra de gracia del Señor. De eso quiero hablarte el día de hoy, y quiero que abras tu Biblia, por favor, en Génesis, el capítulo 42. Génesis, el capítulo 42. Y esta va a ser el inicio del mensaje. Dice la Escritura, Génesis 42, dice: viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán, y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro a tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán, para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y ellos dijeron: no, señor mío. Le dijeron: sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos, no somos espías. No, dijo José, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron: tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Y el otro, sabe Dios qué le pasó. Ahora, quiero pedirte algo. Cierra tus ojos un momento. Y quiero que le pidamos a Dios que hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy, Señor, estamos delante de tu santa palabra y te pedimos, oh Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones. Señor, tú sabes cómo estamos y cuánto te necesitamos. Hoy queremos que seas tú escudriñando lo más profundo de nuestro ser por tu palabra, Señor, y seas tú restaurando, sanando nuestra vida. De tal manera, oh Dios, que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento de tu amor. Ayúdanos, oh Dios. Hoy te damos toda la honra y la gloria y encomendamos este tiempo al obrar soberano de tu Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todo el pueblo de Dios dice: amén, amén. José ahora tiene la gran oportunidad. Tiene la gran oportunidad de vengarse. Y ahora llama la atención que en la historia él comienza siendo duro con sus hermanos. Y alguien podría pensar que él se está vengando. Alguien podría pensar: ¿por qué este trato de José? Pero José no es un hombre amargado, resentido porque Dios ya lo había sanado. Sin embargo, quiero explicarte que la sanidad es un proceso de Dios en el alma, en el corazón, que comienza cuando recibimos, escúchame, el consuelo del Señor. Muchas veces nosotros no sabemos darnos cuenta cómo Dios nos consuela. Y nos enfocamos en el dolor. Y cuando tú te enfocas en el dolor,
Tú jamás podrás recibir el consuelo del Señor. José no se enfocó en su dolor. Sufrió, claro que sufrió. Sufrió injusticia, pero decidió no enfocarse en su dolor, sino enfocarse en Dios. Él decidió mirar a Dios, caminar con Dios a pesar del dolor. Cuando tú caminas mirando a Dios a pesar del dolor, un día Dios te va a consolar. En el capítulo anterior, en el capítulo 41, acompáñame por favor a ver este capítulo 41. Quiero que busques ahí el verso 50. Dice la escritura: antes que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que les dio Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito José le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. La Reina Valera va a decir: Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. O Dios me ha hecho fructificar en la tierra de ¿qué? De mi, todos digan aflicción. Hermano, todos nosotros venimos de tierra de aflicción. En nuestros países se sufre tantas carencias, tantos problemas. Sin embargo, la aflicción no está restringida a un tema solamente económico. Muchas veces venimos de etapas difíciles. Conozco matrimonios que han venido de años de aflicción. Familias que han vivido años en aflicción. Pero hermano, yo he venido a decirte: viene el tiempo de tu consolación. ¿Cómo Dios nos consuela? ¿Cómo empezó a consolar a José? Cuando le permitió un día cargar un pequeño bebé. Alguien podría decir: pero ¿qué tiene que ver con eso? Porque a veces pensamos en el consuelo solo como un abrazo. Oh, hermano, Dios es muy creativo para consolar. Y no hay nada que consuele más como tener un hijo en los brazos, un nieto en los brazos. Yo tengo ya 3 nietos. Soy un hombre bendecido por Dios. Tengo 3 coronas, porque dice que los nietos son coronas de los abuelos, ¿no? Sin embargo, muchos de mis nietos, los 3 nietos, siempre vinieron después de tiempos de aflicción, tiempos de prueba. Aún mis propias hijas vinieron después de tiempos de mucha prueba. Mi primera hija vino después de tiempo de prueba. Pruebas en mi vida personal, en mi familia. Pero cuando Dios puso a esa pequeña bebé en mis brazos, tuve esperanza para seguir adelante. Y Dios dice que permitió que José se casara. ¿Tú sabes con quién se casó? Con una egipcia. Y alguien podría decir: ¿cómo Dios está permitiendo algo así? A veces nosotros somos muy dados a juzgar rápidamente. Y ese hermano que se apartó tan fiel, y que mira con quién se ha casado, con una filistea. Ten cuidado que tú no seas una farisea. Porque a lo mejor esa filistea termina siendo bendición para ese muchacho. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Los caminos de Dios, la infinita gracia y misericordia de Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo que vayas y te cases con una filistea joven, ten cuidado. No estoy diciendo eso, pero date cuenta que la circunstancia, él está viviendo en Egipto, no tiene opciones y Dios está permitiendo algo. Sin embargo, la va a usar esta mujer como un instrumento para darle 2 hijos. Manasés, dice, ¿qué significa el nombre Manasés? El que olvida, el que hace olvidar. Dice que le puso a Manasés. La palabra Manasés significa el que olvida, el que hace olvidar, porque dice: Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre donde he sufrido tanto. Hermano, Dios va a hacer algo en tu vida que te va a hacer olvidar. Necesitamos aprender a olvidar.
A veces veo gente que Dios los ha bendecido, les ha dado los deseos de su corazón. No tenían trabajo, les dio trabajo. No tenían casa, les dio cosas. Pero no los veo consolados. Los veo amargados. Vuelvo a mi país donde hay pobreza y veo gente más contenta que las que encuentro aquí. Y yo digo, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Yo creo que mejor nos vamos a regresar todos para de donde salimos. Porque me parece que allá estábamos disfrutando un poquito más en medio de todas nuestras carencias. Ten cuidado, no sea lo que te pase, lo que dice la Escritura, que Dios le da muchas veces al hombre mucha riqueza, pero no le concede el poder disfrutarlas. Hermanos, pero Dios a su pueblo le da bendiciones para que las disfrutemos. Amén. Escúchame. Dios te dio una esposa para que la disfrutes. Dios te dio un esposo para que lo disfrutes. Un matrimonio, una familia para que lo disfrutes. Si estás con tu esposo, tu esposa, dile, disfrutemos nuestro matrimonio. Disfrútalo. Ay, no, pastor, yo no lo disfruto nada. Hasta que mi esposo no cambie. Hasta que mi esposo no sea como yo quiero. Hasta que mi esposa no se porte como yo quiero. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque necesitamos hoy tener la actitud correcta en el corazón. Y ahora José, no solo Dios le va a hacer olvidar, porque no podemos hablar de restauración y sanidad si no aprendemos a olvidar, sino que Dios lo consoló fructificándolo, prosperándolo. Hermano, todo lo que Dios nos da es para consolar nuestro corazón, para alegrar nuestro corazón. El día de ayer tuvimos una reunión familiar, un almuerzo. Y vinieron todos mis hermanos con sus hijos. La casa de mi hermano Freddy quedó pequeña. Y realmente me guardo el día de ayer como algo tan especial. Cada uno trajo sus viandas. Mi hermano vino, ¿verdad? Desde Nueva York para la reunión familiar. Mi hija también vino desde allá de Nueva York con su esposo. Vino trayendo comida desde allá que él mismo había preparado. Vino trayendo una lasaña. A él le gusta hacer comida italiana. Y todos comimos, como dice la Escritura, con alegría y sencillez de corazón. Y jugamos, nos reímos, primero oramos, dimos gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Y lo disfrutamos que hasta las 12 de la noche, todo el día juntos. Hermano, ¿estás disfrutando de tu familia? A veces nosotros podemos tropezar en cualquier cosa pequeña y nos perdemos lo importante. Alguien podrá decir, pastor, pero yo tengo muchos problemas. Recuerdo la vida de Ana y Elcana. Ana era una mujer que, ¿te acuerdas? Estéril. Y dice que ella no comía y lloraba. Pero su esposo le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Mira lo que le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué le estaba pasando a Ana? Estaba tan enfocada en lo que no tenía que ya no disfrutaba lo que tenía. Pero de pronto estas palabras le hicieron reaccionar a ella. Y ella se dio cuenta que no estaba teniendo gratitud con Dios. Y entró, como saben, a la casa de Dios y ora. Y sabemos la historia. Dios le concede ese hijo. Porque cuando tú te deshaces de tu amargura, Dios está listo para bendecirte. Amén, hermano. Por eso Hebreos capítulo 12 va a decir, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Pero a mí me gusta enfatizar la primera parte. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, hay una gracia de Dios delante de ti. Que Dios ha puesto delante de ti para que tu vida vaya a otro nivel de disfrute, de alegría y de bendición. Pero lo primero que tienes que hacer es deshacerte de la amargura. ¿Cuánto puedes decir amén? Y qué preciosa es la adoración, porque la adoración nos vuelve a enfocar.
Pero recuerda que cuando estés adorando, tú tienes que dejar todo lo negativo, toda la queja que hay en tu corazón. Porque tú no puedes adorar con queja en tu corazón. Por eso Jesús dijo, cuando estés orando a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perdona. Y cuando estéis orando, perdonad a los que nos han ofendido, porque si no va a haber un cortocircuito espiritual. Tú quieres orar, pero no has perdonado, no funciona. Tú quieres adorar, pero no te has librado del dolor y de la amargura, no funciona. Pero cuando Dios nos permite orar y adorar, es el momento en que también nos podemos liberar en el nombre del Señor. Podemos ser libres y volver a casa libres. José decidió ser un hombre restaurado y consolado. La Escritura va a decir en 2 Corintios capítulo 1 verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, no en algunas, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a otros. ¿Cuántos quieren consolar a otros? Hermano, Dios quiere que tú seas un instrumento de consolación. Porque ahora José va a ser un instrumento de Dios. Y quiero mencionar, y he tomado nota para que, dame un minuto por favor. En Génesis 42, verso 18 al 24, mira lo que dice la Escritura. Y José le dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. Y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas. Y no morirán. Y así lo hicieron. Ahora, ¿qué está pasando aquí? José ha tratado duramente a sus hermanos. Va a retener a unos presos. ¿Por qué está haciendo esto José? Lo está haciendo por una sencilla razón. Él quiere ver si el corazón de ellos ha cambiado. Después de tantos años, después de 13 años, él va a examinar sus corazones. Y cuando le preguntan por sus hermanos, él dice, somos 12. Dijeron eso con verdad. Uno se ha quedado, el menor, con mi padre, y otro no aparece. Se desapareció, se hizo humo. No tuvieron el coraje de reconocer, ni siquiera mencionar su responsabilidad. La pregunta era intencional. A veces, en los tratos interpersonales, cuando hay un tema pendiente, qué bueno es resolverlo. Qué bueno es mirar y hablar sobre el tema y resolverlo. Pero ojo, una vez que tú lo resuelvas, olvídalo. Olvídalo. No sea de aquellos que después de 30 años siguen volviendo a tratar el mismo tema. Volvamos a hablar. No, libérate de eso. Pero José no había hablado del problema. Y entonces los va a ir forzando a examinar el corazón. A veces, hermanos, necesitamos ser forzados a mirar adentro y darnos cuenta lo malo que hemos hecho, los errores que hemos cometido, para admitirlos, para pedir perdón. Pero una vez que lo hagamos, superemos el problema. Superemos el problema. Sin embargo, en el corazón de José, y voy aquí al primer llanto de José, mira lo que dice la Escritura. Verso 21, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y de pronto ahora lo que les va a ocurrir les hace recordar temas pendientes no resueltos. Y ahora se acordaron. Ahora estamos en esta situación y se acuerdan de lo malo que hicieron. A veces es bueno este ejercicio, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir un genuino arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza, sí, mirando atrás. En ese tema que no lo resolví. A lo mejor en tu matrimonio hay un tema que nunca lo trataron. Nunca lo conversaron.
Y quedó ahí en el corazón como una herida. Nunca abrieron el corazón. Y es bueno hablarlo. En esta pandemia ha sido para mí y para mi esposo una linda oportunidad de poder tratar muchos temas, muchas cosas. Y aún incluso pedir perdón por circunstancias de temas que no habíamos conversado. Situaciones que hubieron en nuestros más de 40 años de matrimonio. Y a veces en el ritmo de la vida simplemente lo pasas. Y a veces, claro, como la esposa no te lo menciona, piensas que no hubo ningún problema. Pero a veces las mujeres guardan. Y un día cobran. Y ese día hay que saldar cuentas. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo, pidiendo perdón y superando el problema. Amén, hermanos. Eso es lo que está haciendo José. Pero mira lo que dice la Escritura. Verso 22. Rubén le respondió, no le dije yo, porque Rubén fue el único que quiso salvar a José ahí en el desierto. No les dije yo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía. Ellos estaban hablando en hebreo. Los egipcios hablaban obviamente. ¿Y qué iban a imaginar? Que ese egipcio iba a hablar su idioma. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Vale decir que José, para que ellos no se den cuenta, había traído un intérprete. Se había hecho como que no entiendo el inglés, no entiendo nada. Ten cuidado con lo que dice que no entienden el español y te están escuchando todito lo que estás diciendo. ¿No? Ese gringo que dice, no Spanish, ¿no? Ay, este gringo burro no sabe nada de español. Voy a hablar a sus espaldas y no sabe que te está escuchando todo. Bueno, él había llamado al intérprete para que le interpretara todo lo que sus hermanos decían. ¿Y qué iban a sospechar? No había forma. Y ahora los escucha hablar. ¿Y qué cosa escucha? Que empiezan a reconocer, hicimos mal. Y Rubén le dice, ya ve, yo les dije. Y ahí se entera por primera vez que Rubén quiso salvarle la vida. Yo les dije que no hicieran eso. Es más, Rubén les cambió la idea de matarlo por meterlo al pozo, para luego él venir a liberarlo y llevarlo de su padre. Y él está escuchando. Y tú sabes que algo ocurre en el alma cuando empezamos a tener una nueva lectura. La lectura correcta, completa, verídica de una circunstancia. Muchos de nuestros problemas interpersonales es porque conocemos la historia, digamos, a la mitad, no completa, incompleta. Pero de pronto, cuando toda la historia se descubre, de pronto cuando te das cuenta que ese padre que fue muy duro contigo, te enteras un día lo que realmente él vivió de niño, cómo fue su infancia, y de pronto ahora lo puedes comprender. Cambia tu perspectiva. Cambia tu perspectiva. Nunca tengas una visión propia, sesgada, prejuiciosa. Trata de realmente averiguar y entender la situación, todo el contexto, no para justificar, sino para comprender y para perdonar. José no tiene la intención de condenar a sus hermanos. Él quiere un cambio en su corazón. Y dice la Escritura, ellos sin embargo no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y ¿qué? Y lloró. Y este es el primer llanto. Es el llanto por la dureza del corazón. Es el llanto cuando él ve que todavía no terminan de cambiar. Pero es el llanto cuando él empieza a darse cuenta que ese corazón duro empieza a reaccionar. Muchas veces cuando recordamos las experiencias pasadas, vuelve el dolor al corazón. Y ellos empezaron a hablar de lo que pasó. Y esto movió fibras. Ahora, él ya era un hombre consolado, recuerda, tenía a sus 2 hijos, era un hombre fructífero, pero en su alma todavía había cosas que resolver. Historias que arreglar. Y él ahora llora recordando, pero también él llora mirando que
Muchos de sus hermanos todavía están con el corazón duro, que están todavía en esa lucha. Oh, hermano, muchas veces nos toca llorar cuando vemos que ese hijo nuestro todavía no cambia. Pero a veces también lloramos cuando vemos que su corazón empieza a reaccionar. Y damos gracias a Dios. Oh, hermano, qué importante es tener un corazón sensible y siempre dispuesto a perdonar. Este es el llanto por la dureza del corazón. Como dice Mateo 23:37, mira, Jesús también lloró, tuvo este llanto. Cuando después de 3 años de haber predicado a su pueblo, dice Mateo capítulo 23:37, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Y en esto realmente el Señor, en este lamento, Él está llorando. ¿Cómo sé que Jesús está llorando? Porque la Biblia dice que Jesucristo era varón de dolores, experimentado en quebrantos. El corazón del Señor muchas veces sufrió al ver la dureza de su pueblo. Pero también se emocionó al ver cuando el pueblo reaccionaba. Y vamos a ver esto más adelante, porque esto es el corazón del Señor. Vamos rápidamente al segundo llanto, el llanto por la misericordia de Dios. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 43, verso 27 al 30. Génesis 43, verso 27 al 30. Vamos a leer del 26. Dice: cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que había traído en su mano. Se postraron ante él en tierra sus hermanos. Verso 27. Entonces José les preguntó cómo se encontraban y añadió: ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Y su siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive, contestaron. Y ellos se inclinaron en reverencia. Y al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó: ¿Es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. ¿Qué es este segundo llanto? Este es el llanto por la misericordia de Dios. Él hizo 2 preguntas. ¿Cómo está mi padre? ¿Cuál fue la respuesta? Aún vive, aún vive. Él había quizás perdido la esperanza de verlo vivo, pero ahora tiene buenas noticias. Después de tanto tiempo, él sigue vivo. Pero lo más importante, habían traído a su hermano menor. A su hermano menor, Benjamín, hijo también de Raquel. Recuerden de que Benjamín, al nacer, cuando él nace, Raquel muere. Y para José, su hermano menor tenía un valor muy importante. Eran hijos de papá y mamá. Con él no había competencias, con él no habían diferencias, eran unidos. Él, como hermano mayor, ¿cuántas veces se sintió en la responsabilidad de cuidar de su hermano menor? Por eso su preocupación, y ahora lo han traído. Han convencido a Jacob y lo han traído. Y cuando lo ve, ¿sabes por qué está llorando? Porque está diciendo: Dios ha sido fiel, Dios ha tenido misericordia de mi hermano, no lo han matado. Gloria al nombre del Señor. ¿Estás agradecido por la misericordia de Dios? Hermano, aprendamos a mirar la misericordia del Señor. Miremos siempre la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios nos rodea permanentemente. Y Dios siempre es un Dios de misericordia. Tuvo misericordia de Noemí. ¿Te acuerdas de Noemí? Cuando ella regresa de los campos de Moab, dice: yo me fui llena y ahora regreso vacía. No tengo nada. Lo he perdido todo. He perdido a mi esposo, he perdido a mis 2 hijos. Y ella tenía suficientes razones para vivir amargada.
Pero se había olvidado de una cosa. Dios sí había tenido misericordia de ella. Ella no regresaba con las manos vacías. Ella regresaba con una hija, su nombre Ruth. Quizá no era su sangre, pero esta muchacha Ruth iba a ser quien iba a restaurar su alma y su corazón. ¿Qué te ha dejado el Señor? A veces estamos tan enfocados en las pérdidas que no podemos mirar ya la misericordia de Dios. Pero hermano, eso que te dejó el Señor es la misericordia del Señor. Y debes mirarlo con fe y con gratitud. Él está agradecido. Está mirando a su hermano Benjamín. Y es por eso que él no puede contener las lágrimas. Y él se va a echar a llorar. Qué consuelo es poder ver a un hijo, a un hermano, a un familiar después de tanto tiempo. Mi hermano mayor, Luis Alberto, vino desde la ciudad de Nueva York. También a esta reunión familiar. Y cuando yo lo vi, realmente se emocionó mi corazón. Porque a él le dio el COVID y no se había vacunado. Se complicó el COVID y estuvo a punto de morir. Estuvimos orando por él. Y ahora cuando veo a mi hermano vivo, llegando y dándonos un abrazo, realmente le dije: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Hermanos, si hoy estamos aquí es por la misericordia del Señor. Si hoy puedes abrazar a tu familia, dale gracias a Dios. Y si alguien no está, dale gracias también al Señor. Él sabe por qué. Vamos rápidamente al tercer llanto, el llanto por el arrepentimiento. Vamos a Génesis capítulo 44. Génesis capítulo 44, verso 33, y voy a ir rapidito. Dice la Escritura, Génesis 44. Ahora pues les ruego que quede su siervo como esclavo de mi señor en el lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, dice Judá. Pues ¿cómo subiré a mi padre? Dice, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Capítulo 45, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. ¿Qué es este llanto? Este es el llanto por el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Judá, y esto lo mencioné la semana pasada, Judá por fin muestra el corazón arrepentido. ¿Qué es un corazón arrepentido? Un corazón que asume la responsabilidad de lo que hizo. Él dijo: yo soy responsable de toda esta situación. Él fue el promotor de todo esto. Entonces él dijo algo muy importante. Dijo: yo me quedo, yo seré esclavo, prefiero morir antes que cometer el mismo error. Hermano, si usted ha cometido un error en su vida que ha causado dolor a su familia, póngase un compromiso: jamás volveré a cometer ese error. Prefiero la muerte a cometer nuevamente el mismo error. Ese es el verdadero arrepentimiento. Alguien dispuesto a no volver al pecado. El arrepentimiento no es confesar y volver a cometerlo. Eso no es arrepentimiento. Podrá ser una declaración, jamás una confesión. Porque la verdadera confesión del pecado es estar de acuerdo con Dios. La palabra confesión es declarar lo mismo que Dios dice el pecado, lo mismo digo yo. Eso fue malo delante de Dios, eso es malo, por lo tanto me aparto. El temor de Jehová, ¿qué es? Apartarnos del mal. El hombre que realmente teme a Dios se aparta del mal. Y la palabra de Dios nos enseña dos principios fundamentales: teme a Dios. Todo el Antiguo Testamento es esto: teme a Dios. Y el Nuevo Testamento te dice: ama a Dios. Cuando temes a Dios y amas a Dios, tu vida está segura en las manos del Señor. Y ahora en este pasaje, Judá dice:
te ruego que quede tu siervo, o sea, yo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho. Que el muchacho suba, vuelva con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiría mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Él no quería volver a sufrir. Ellos hicieron sufrir a su padre casi 15 años. Viéndolo llorar todos los días por la muerte de José. Recuerda que llevaron una túnica ensangrentada. Pero algo le decía a Jacob en su corazón, que algo aquí no le habían contado, porque no quería soltarles a Benjamín. Había un problema de desconfianza fuerte en la familia. Sin embargo, ahora, al ver el arrepentimiento de sus hermanos, dijo, es el momento. Hermanos, cuando hablamos de reconciliación, hablamos de sanar, necesitamos arrepentirnos de corazón. Cuando tú veas a tu hermano, a tu esposo arrepentido, es el momento de abrir los brazos, es el momento de reconciliarse. El error a veces es que cuando alguien se arrepiente, el otro todavía está duro, no quiere abrir el corazón. Por eso necesitamos perdonar aún antes que la persona venga a pedirnos perdón, para que tú estés listo como José. Y él estaba listo, su corazón estaba listo para abrir su corazón a sus hermanos. Y aquí es por eso que él llora. Llora de gratitud, llora con emoción, porque está recuperando a sus hermanos. ¿Has llorado tus pecados? ¿Has pedido perdón con sinceridad? Oh, cuando tú haces eso, un milagro viene en camino. 4. El llanto de la gratitud. Capítulo 45, verso 13 al 14. Oh, hermanos, en el llanto, cuando hablamos del llanto, yo quiero que entiendas que cada vez que tú y yo lloramos y sufrimos, el Señor siempre quiere estar cerca de nosotros. En una ocasión, el Señor Jesucristo, esta quizás es una de las historias para mí que me enseña cómo es el corazón de Cristo cuando sufrimos. Y quiero hacer una pausa pequeña y quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Juan. Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 20. Jesús ha muerto, ha sido sepultado, ha pasado 3 días. Mira lo que dice la Escritura en Juan capítulo 20. Los discípulos han ido al sepulcro y han ido y han mirado el sepulcro vacío, y Pedro y Juan se han ido. Pero hay un pero en el verso 11. Pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ahora, ella había venido con Pedro y con Juan. Los 2 ya se habían regresado, el sepulcro estaba vacío. Pero ella, ¿qué decidió? Se quedó ahí. Ella no podía irse, porque su dolor era tan grande. Miren lo que dice la Escritura. Y de pronto, dice la Escritura en el verso número 12, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y el Señor le dice: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. ¿Por qué te traigo esta historia? Porque cuando María Magdalena está llorando en ese sepulcro, inmediatamente el Señor se apareció. ¿Por qué no se apareció cuando
Pedro y Juan llegaron al sepulcro. Ellos estaban simplemente buscando una respuesta. Y a veces sí buscamos respuestas. Y se fueron sin su respuesta. Pero María quería más que una respuesta. Quería un encuentro con su Señor. Ella tenía esperanza. Algo le decía en el corazón, esto no puede ser el final. Y ella ahora va a abrir su corazón y se pone a llorar. Y se pone a llorar y se pone a llorar. Pero la pregunta es, ¿por qué está llorando? Jesús, cuando se le aparece, le hace dos preguntas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué lloras? Y es que cuando nosotros sufrimos, hermano, el Señor está cerca. Hermano, hermana, escúchame por favor. Cuando tú estés sufriendo, no estés buscando que alguien te consuele. No busque que el esposo, tu padre, tu hijo te consuele. Deja que Jesucristo te consuele. Uno de nuestros errores es que queremos ser consolados por alguien. Y cuando ese alguien no nos consuela, entonces estamos con nuestro dolor adentro. Pero no tenemos que vivir con dolor, porque Jesucristo siempre va a estar ahí en nuestro momento de dolor. Pero cuando Jesucristo viene, antes de consolarte, te va a hacer dos preguntas. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Y algo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué estoy llorando? Es como cuando el cana le pregunta a su esposa, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Claro, parece una pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Porque soy estéril. No. No es válido. Yo estoy aquí. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y es lo que nos dice el Señor a todos. ¿No te soy yo mejor que 10 de esas cosas que tú deseas? Él es mejor. 10 veces mejor. 10 veces mejor de eso que tú deseas. Y el Señor siempre se acerca en el dolor para hacernos preguntas, para reenfocarnos, para sacarnos del dolor. ¿Por qué lloras? Y la segunda pregunta, ¿a quién buscas? Oh, hermano, porque como te dije, muchas veces buscamos lo que no tenemos que buscar. Busquemos al Señor. Ahí seremos consolados, fortalecidos, animados, alegrados. José lo hizo en su soledad. Él se había consolado en Dios y Dios lo consoló a él. Él vivía tranquilo. Y ahora él quiere ayudar a sus hermanos. Él tiene un corazón restaurado. Hermano, necesitamos todos tener un corazón restaurado. Porque si no, no podremos ayudar a la gente. ¿Qué esperanza le podemos dar a un mundo que llora si es que nosotros estamos llorando? Pero si hemos buscado al Señor, no vamos a tener ese encuentro con el Señor. El Señor le dijo, mira la respuesta que le dio María. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Ella estaba buscando un cuerpo muerto, pero ella tenía ahora un Cristo resucitado. Nosotros tenemos un Cristo resucitado. Gloria a Dios. María, le dijo Jesús. Y ella volviéndose le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Oh sí, qué precioso. Hermano, y Dios menciona tu nombre también en esta mañana. Quiero volver a mi tema y tengo que terminar. Me quedan pocos minutos. Te dije del llanto de la gratitud aquí en Génesis capítulo 45. Quiero que leas conmigo el verso 13 y 14. Dice la palabra. Verso 12, vamos a leer desde el 12. Ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué habrán hablado con él?
pero ahora están listos para hablar. A veces, hermanos, necesitamos primero desahogarnos para poder hablar correctamente. Cuando tú estás lleno de dolor, no hables a través de tu dolor, porque si tú hablas a través de tu dolor, vas a causar más dolor. Llora, entrega eso en los pies de Cristo y luego habla. Habla tranquilo. Este llanto es el llanto, como yo digo aquí, de la gratitud, porque ahora ve a su hermano y él entonces está feliz y también abraza a sus hermanos. Es el llanto del amor. Vamos al quinto llanto, es el llanto del reencuentro. Génesis capítulo 46, verso 29 al 30. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Qué preciosos son los reencuentros. ¿Hay alguien que estás extrañando? Para mí siempre es una emoción reencontrarme con mi familia. Y ahora que regrese a Lima, reencontrarme con mi hija, con mis nietos. Qué precioso es el reencuentro cuando todo está en paz. Cuando se han superado los problemas. Hermano, que si hoy como cristianos tengamos que llorar, sea de gozo, de alegría y de adoración al Señor. Que podamos llorar por todo lo bueno que Dios trae a nuestra vida. Y ahora viene un tiempo nuevo. Sí, hay un llanto, pero ya no es el llanto simplemente del dolor o de la amargura. Es el llanto de la gratitud, es el llanto de la misericordia, es el llanto de reencuentro, es el llanto de la bendición que Dios está trayendo sobre tu vida. Y Dios te va a hacer llorar, pero de alegría. Pero para esto tienes que liberarte totalmente del dolor. Y finalmente, quiero hablarte de la importancia de un corazón restaurado. Yo te hablé de 5, ¿verdad? Te quiero hablar de 2 más. Porque, pastor, estuve volviendo a estudiar, encontré 2 más. Y no son 5, son 7. Tenía que ser el número perfecto. Te quiero hablar del llanto de la despedida. Génesis 49, verso 33. Dice la palabra de Dios. Aquí, en Génesis capítulo 49, va a morir Jacob, padre de José. Dice: allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac. Y dice la escritura en el verso 50, en el capítulo 50, verso 1, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Y este es el llanto de una despedida. ¿Por qué quiero hablarte de estos 2 llantos más? Porque después que lloramos de gozo y de alegría de reencontrarnos, siempre inevitablemente habrá un llanto de la despedida, de despedirnos de un ser querido. Pero hagámoslo desde un corazón consolado, restaurado y bendecido. No desde la amargura, no desde la frustración, no desde el dolor, sino es el llanto de la gratitud. Porque aunque él se está despidiendo y va a sepultar a su padre, José es un hombre agradecido a Dios. Tiene paz en su corazón. Yo doy gracias a Dios porque Dios me permitió enterrar a mi madre en este país. Cuando me quedé en el Perú, yo le pedí: Señor, si tú me pides que me quede en mi país pudiéndome venir aquí, solo te voy a pedir 2 cosas, le dije: poder enterrar a mi madre y poder enterrar a mi padre y estar con ellos el día en que entreguen el Espíritu. Yo sabía que estaba aquí. Tú sabes que el día de la hora y la muerte nadie la conoce. Pero por esas cosas del Señor me tocó estar aquí en los Estados Unidos. Mi mamá se pone mal y el único de sus hijos que estuvo a su lado en el momento que ella expiró fui yo, como se lo pedí. Pasaron ella murió a los 86 años de edad. Mi padre la sobrevivió
vivió hasta los 98 años. Y yo en Lima, él estaba en Lima, pero yo trabajaba, lo veía en las horas que tenía el momento libre. Y en el momento que tuve para estar con él, yo pasaba un tiempo con él siempre, anciano. Siempre lo iba a ver y siempre estaba mal. Siempre decían que se iba a morir, pero nadie sabía cuándo se iba a morir. Yo me despedía, ¿verdad? Él estaba en un lugar donde lo estaban atendiendo. Yo me despedía, me volví a casa y yo le decía: Señor, que no se me muera el viejo, porque yo te pedí que el día que él se muera, yo tengo que estar ahí para sostener su mano. Y el día que fui a verlo, estaba con él esa tarde. Ese día entregó el Espíritu. Y las cosas que le pedí al Señor, Él me las concedió. Siempre llega un tiempo de despedirnos. Pero ¿saben qué? Cuando estuve ahí en su sepelio, en Lima, como estuve aquí, sí, el día que Él expiró lloré, pero luego la paz de Dios vino a mi corazón. Y pude predicar y dar testimonio y darle la gloria a Dios. Hermano, ¿por qué? Porque Dios siempre es un Dios que nos va a consolar en todas nuestras tribulaciones. Amén. Quiero hablarte del último llanto, del llanto de la restauración. Han pasado, Jacob ha subido a Egipto y han estado ahí, ¿sabes cuántos años? ¿Alguien sabe cuántos años? 18 años. 18 años Jacob ha vivido en Egipto antes de morir. Pero mira lo que va a ocurrir ahora al final de la historia. Y yo lo llamo a esto el llanto de la compasión y la restauración. Génesis 50, verso 15 al 17. Dice la escritura: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarda rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, pero porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Han pasado 18 años. Y hasta ahora ellos no creen que José los había perdonado de corazón. Ha muerto su padre. ¿Saben lo que están pensando ellos? Nos perdonó por papá. Pero ahora que papá murió, nos va a mandar a matar. Y se les metió un miedo. Y cuando José empieza, ellos vinieron a decirle: mira, nuestro padre nos encargó decirte que no nos vayas a tratar mal. Ellos sabían que era puro cuento. Y te voy a decir por qué. Porque José tenía una relación con su padre muy cercana. Y si su padre le hubiera querido decir algo sobre esto, se lo hubiera dicho a él, no a través de terceros. Como aquel padre que va a morir le dice: no, es mi última voluntad. Oye, trata bien a tus hermanos. No, Jacob sabía que José había perdonado de corazón. Pero ¿por qué te digo esto? Porque a veces nos cuesta perdonarnos. A veces no creemos que alguien nos ha perdonado y vivimos todavía con la culpa. Y ellos no estaban restaurados. Ellos tenían desconfianza de su hermano. Y cuando ellos empiezan a hablar: por favor, no nos vayas a matar, ahora que ha muerto nuestro padre, ¿qué hace José? Se pone a llorar, como diciendo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes me digan esto? Si los he cuidado 18 años, los he alimentado, los he querido. Qué difícil es cuando tú amas a alguien y ese alguien no está recibiendo tu amor. Qué difícil cuando tú amas a tu esposa y tu esposa no está recibiendo ese amor, no lo entiende. Quizás porque tiene una frecuencia distinta, quizás porque está esperando algo diferente. Qué difícil es cuando tú amas a alguien y no eres comprendido. Qué difícil cuando tú amas a un hijo y ese hijo te dice: papá malo. Qué difícil es cuando una esposa ama de corazón y no es comprendida en ese amor. Y te voy a decir por qué.
Porque muchas veces amamos de maneras diferentes. A veces ese padre, yo aprendí esto, que mi padre me amó trabajando, como decimos en mi país, como un burro, para que todos tuviéramos comida en la mesa. Esta fue su manera de querernos. Quizás tuviste un padre que no te abrazó y tú dijiste: mi padre nunca me amó. Pero si te cuidó, si te aconsejó, si te proveyó aún de lo poco que tenía, ese hombre te amó. Ese hombre te amó. Hay algunos que aman con palabras muy bonitas, pero no se fajan. Hay otros que se fajan, pero no saben decir las palabras bonitas. Hay otros que aman con abrazos, hay otros que no abrazan. Hay otros que no te dicen nada, te traen un presente. Hay otros que simplemente están contigo en el momento que te necesitan, que tú los necesitas. Hay muchas formas de expresar el amor. Pero quizás, si no estás recibiendo todas estas expresiones que tú deseas y anhelas, quédate, escúchame, quédate con eso que te están dando. Yo aprendí a interpretar el amor de mi madre así como era ella. Ella no era de decirme muchas palabras, pero ella era de abrazarme. Y yo esperaba que me dijera: hijito, cómo te amo, cómo te quiero. Nunca me lo dijo, pero me abrazaba y para mí ese abrazo era suficiente. ¿Me entiendes? Quizás tu esposo no te dice: oh, cuánto te amo todos los días, pero aprende a ver ese amor en su corazón, para que no te pases la vida como estos hermanos. Ahora nos vas a matar. No, si yo los vine a amar, los he cuidado todo este tiempo. Todos necesitamos ser restaurados. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando él regresó y su padre lo abrazó y lo besó. ¿Qué dijo el hijo pródigo? ¿Saben lo que hizo? Dio un paso atrás y dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno. Pero cuando tú perdonas y amas, el amor y el perdón restaura la dignidad perdida. Él dijo: saquen el mejor vestido y vístanlo. ¿Sabe lo que significa el vestido? Restauración de la dignidad perdida. Te voy a dar el bosquejo de lo que quise predicar, pero el pastor me pidió otra predica. 2. Luego dijo: pongan anillo en su dedo. Es la restauración de la identidad perdida. Porque el anillo era la identificación de una familia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no eres mi hijo? Tú eres mi hijo. Por eso cuando tú perdones a alguien, restáurale su dignidad y su identidad. En una ocasión yo estaba trabajando con una pareja donde él había sido infiel, pero ella, creyente él un visitador de la iglesia, pero finalmente se entrega al Señor. Por la gracia de Dios se reconcilian. Ella lo hace volver a casa, vuelve a la casa. Y cuando eso ocurrió, yo me alegré y me regocijé. Y estaban viviendo juntos nuevamente 3 meses. Y un día entra por la puerta de la iglesia, yo saludándole, y le pregunto al hermano y a la hermana, ¿cómo estás? Bien, bien, pastor. Ah, gloria a Dios. Y lo veo al hermano y le veo al hermano mal. Y le pregunto: ¿cómo estás? Mal, pastor. ¿Por qué? Le digo. ¿No has vuelto a casa? Sí, pastor. He vuelto a mi casa, pero yo duermo en la sala. Entonces, luego que terminó el servicio, llamo a la hermana. Le digo: hermana, ¿usted ha perdonado a su esposo? Sí, pastor. ¿Usted se reconcilió con su esposo? Sí, pastor. ¿Usted quiere a su esposo? Sí, pastor. ¿Y por qué no duerme en su dormitorio? Ah, no, pastor. Yo no duermo con un adúltero. Y cuando dijo eso,
me di cuenta que había quedado un daño en su corazón. Ya no podía mirarlo como su esposo. ¿Cómo lo miraba? Como el adúltero. Ella tenía que restaurarle la dignidad y empezar a volverlo a ver como su esposo, como quien realmente él era. Porque ahora él era una nueva criatura en Cristo Jesús. Él había entregado su corazón al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: de aquí en adelante a nadie conozco según la carne. Y si antes conocimos a alguien según la carne, aun si a Cristo lo conocí antes según la carne, vale decir según conceptos humanos, ya no lo conozco así. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No quiero saber el pasado, está diciendo Pablo. Yo no conozco a nadie por lo que fue, sino por lo que es hoy en Jesucristo. Oh, sí, hermano. Cuando tú perdonas y amas, restauras esa dignidad perdida. Pero restauras la identidad perdida, pero también restauras el propósito perdido. Porque le dijo: pongan calzado en sus pies. Recuerda, eso es propósito. Porque, hermano, cuando nos casamos había un propósito, y ese propósito no se puede perder. Cuando tú fuiste llamado como hijo o hija de Dios, hubo un propósito, y ese propósito no se puede perder. Pero cuando tú vienes a Jesús, el propósito es restaurado. Todo es restaurado. Porque el perdón quiere restauración y sanidad. Eso es precioso. Pero lo último que debe restaurarse es la alegría. Cuando ha habido problemas, se va la alegría. ¿Cómo sabes que está restaurado? Porque hay alegría y paz. Me encantó en la adoración cómo se declaró la paz de Dios. Porque Dios quiere que vivamos en paz, en el gozo del Señor. Por eso que lo visten, le ponen anillo, le ponen calzado, pero parece que algo está faltando. Él dijo: maten el becerro gordo y hagamos fiesta. Porque lo último que tiene que ser restaurado es el gozo de nuestra salvación. ¿Me estás entendiendo? Estos hermanos no están restaurados porque faltaba algo importante que tenía que restaurarse: la confianza. Cuando haya habido dificultades, restaura la confianza. Vuelve a confiar en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, en tu hija. Vuelve a confiar, porque cuando lo haces estás confiando realmente en el Señor. Amén, hermano. Vuelve a confiar. Y cuando ese padre le puso el anillo, le estaba restaurando también esa confianza. Porque él vendió el anillo, vendió la herencia, vendió todo, pero ahora le vuelve a dar, porque decide volver a confiar. No puede haber perdón y restauración y reconciliación si no estamos dispuestos a restaurar la confianza. Pregunto, ¿los hermanos de José confiaban en él? No terminaban de confiar en él. Ahora sí nos va a matar. Él realmente no nos quiere. Por eso él llora. ¿Qué hace José? Termino con esta historia. Verso 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. ¿Sabe lo que está diciendo? Queremos ser tus esclavos. No nos mates. Pero José le dijo, ¿qué le dijo? No teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente, les habló con amor. Qué lindo. Así termina la historia de José, reafirmando: aunque ustedes no crean que yo los amo, yo seguiré amándoles. Aunque ustedes no confíen en mí, yo seguiré dándoles todo lo que ustedes necesitan. Yo seguiré cuidando, yo seguiré adelante. Porque, hermanos, debemos ser fieles y debemos amar aunque no nos amen. Tú sigue dando aunque no te den. Tú sigue perdonando aunque alguno no quiera perdonarte. Tú sigue consolando aunque quizás no seas consolado. Pero cuando tú vienes a Cristo, todo lo recibes de Él. Todo lo recibes de Él.
todo lo recibes de Él. Amén, hermano.